parte siguiente, ¿verdad? Para poder ver el tema y poder concluir con lo que son las lesiones. En el artículo 150 bis, ahí van a encontrar ustedes el maltrato contra personas menores de edad. Es un hecho en el cual sí se da, pues en la realidad, ¿verdad? En algunos casos hay lesiones o maltratos hacia personas menores de edad. En este caso, una lesión, si llega a ser como tal, tendríamos que ver también el sujeto pasivo de la acción, ¿verdad? En este caso, el artículo 150 bis establece que mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad con incapacidad volitiva, cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad que lo coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. En este caso, entonces, tenemos que tener en cuenta siempre en cada tipo penal como tal y en cada hecho concreto, dependiendo de las circunstancias, el tema del sujeto activo, sujeto pasivo. Recordarán ustedes el elemento material, el elemento subjetivo, y asimismo pues tenemos que ver el verbo rector de cada tipo, ¿verdad? Porque al momento de la interpretación de la norma, se pueden dar cuenta ustedes que cada delito pues es diferente, o cada tipo penal es diferente, y va a depender mucho también de las circunstancias en las cuales se puede cometer el mismo. Yo los manifestaba cuando iniciamos el curso que cada uno de nosotros al momento de empezar a analizar el Código Penal, al momento de interpretar la ley penal, pues tiene que ser extensa, en este caso la interpretación, extensa el análisis de la norma, tomando en cuenta pues que en este caso cada elemento, cada tipo penal, con las circunstancias propias del hecho, va a variar el encuadramiento de la conducta, ¿verdad? Y de esa manera pues ustedes tienen que tener en cuenta esa parte. Entonces, vamos a pasar al siguiente artículo, que es el 151, contagio e infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuere persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el Código Penal, a través de la reforma que hizo el Congreso de la República con el decreto número 9/2009 del Congreso de la República, en este caso se da una protección concreta a los que son personas con algún tipo de incapacidad volitiva o cognitiva, o bien en su momento alguna persona menor de edad. Estas personas menores de edad pues siempre tienen una protección, tal y como lo establece también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. De esta manera, para el momento de la interpretación de la norma, y ustedes tienen que analizar bien y tienen que ver la norma, ¿verdad? Para ver quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo de la acción, y con base a ese tipo de elementos o de sujetos de una acción, tenemos que tener en cuenta pues el tema, ¿verdad? De la lesión o del tipo penal que se pueda dar, porque en el caso de la mujer, pues ustedes sabrán en la ley cuando se considera ya el tema de un delito o un tipo penal que atente contra la integridad física, contra la vida, contra la indemnidad sexual de una persona, para efecto de poder encuadrarla también conforme a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Entonces, de esta manera, antes de poder salir de lo que son las lesiones, antes de pasar al delito deportivo, le pregunto a alguno de ustedes si tienen alguna duda respecto a las lesiones conforme al Código Penal. Todo claro, Lick. Excelente. Bueno, si no hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué reforma fue la que dijo? La reforma que tiene que tener su Código Penal es el decreto número 9/2009 del Congreso de la República, porque eso es importante que ustedes lo manejen con los códigos actualizados para poder tener en cuenta, ¿verdad?, que su código esté actualizado, porque a veces tenemos códigos, e incluso a veces son códigos nuevos, pero o no están inmersas las reformas, ¿verdad? O también puede existir que el que haga un código también ya antiguo, ¿verdad? En este caso, que no tenga las reformas. Y cada ley, pues, o cada reforma, perdón, cada decreto que se va emitiendo del Congreso de la República, tiene que tener, pues, esas reformas para efecto de que ustedes puedan tener la información actualizada, ¿verdad? Gracias, licenciado.
Andrea, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Sí, buena tarde. ¿Me puede explicar, por favor, de nuevo acerca del asesinato? Es que no me quedó muy claro. Excelente, miren, estamos ya con el tema de lesiones, ¿verdad? El asesinato, recordarán ustedes que en el tema del asesinato, pues ya era un delito que atentaba contra en el bien jurídico tutelado, como es la vida, y ahorita estamos con la integridad física y psicológica de la persona. Sin embargo, ¿verdad? Tomando en cuenta la petición esta, voy a comentarles que el tema de asesinato con relación al artículo 132 del Código Penal, establece el artículo 132 que comete asesinato quien matare a una persona. Ya lo vimos con anterioridad también, que el dar muerte a una persona es el hecho de que uno venga y le quite la vida, ¿verdad?, a otro sujeto. En este caso, bajo las circunstancias que establece el artículo 132. ¿Qué significa esto? Para darle muerte a una persona, ustedes tienen que ver motivos por los cuales le dio muerte. Si la persona la conocía, no la conocía, si tenían problemas anteriores, no tenían problemas anteriores, si son familiares, no son familiares, son parejas, son exparejas, son compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Todos esos vínculos es lo que nosotros tenemos que descartar al momento de que a una persona le den muerte, ¿verdad? Es decir, independientemente la forma en que se le dio muerte o independientemente con qué objeto le dieron muerte, tenemos que ver todas esas circunstancias. ¿Quién va a saber esas circunstancias? Pues cada uno de ustedes como profesionales, como investigadores del derecho, tienen que tener pues esa capacidad de poder buscar la verdad histórica de los hechos para poder plantear ustedes una tesis, ya sea de defensa, una tesis acusatoria, ¿verdad?, frente a un órgano jurisdiccional para poder pues sustentar y argumentar, ¿verdad?, cuando consideran ustedes que es un delito de asesinato, si es un homicidio simple, un homicidio atenuado. Entonces, el asesinato, lo que la ley establece es que tienen que concurrir. Alguien me preguntaba una vez, ¿con que concurra una circunstancia de la 132 puede ser considerado asesinato? Claro que con una circunstancia que establece el artículo 132. La ley establece con alevosía, ¿verdad? Entonces, recordarán que también ya vimos con ustedes las circunstancias atenuantes, las circunstancias agravantes, y la alevosía es una circunstancia agravante en la cual pues se comete un hecho como lo es un homicidio, pero que en este caso un calificado que se logra encuadrar como lo es el asesinato. Y la alevosía ustedes pueden buscar en el artículo, el artículo 27 del Código Penal, en el numeral segundo, en donde establece, ¿verdad?, que se ejecuta el hecho con alevosía y que la alevosía, cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda a la defensa de quien pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Es decir, eso es alevosía. Luego viene precia, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Al darle muerte a una persona, tenemos que ver si la persona quien le dio muerte se está cobrando alguna deuda o alguien le pagó para que lo matara, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es lo que nosotros tenemos que analizar en el tema de una investigación. ¿Puedo determinar yo si la persona que mató al otro le pagaron? Sí se puede. Yo les decía a ustedes, a veces a través de muchos medios ahora de investigación se puede determinar, por ejemplo, algún tipo de grabación, ya sea video, audio, mensajes de texto, uso de redes sociales y todo lo que ustedes quieran ver, tienen que ver esa parte para poder establecer, ¿verdad?, si hay o no hay alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, todos estos, digamos, estos incisos que tiene el Código Penal en su artículo 132 es lo que puede establecerse si es o no un asesinato, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso está claro, Andrea. Bien, no sé si me escucha, Andrea, si no, le damos la palabra a Karen. Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Karen. Licenciada, buena tarde. Tengo una duda. Usted dijo sobre el artículo de contagio de transmisión sexual, que teníamos que tener en cuenta si la persona era menor de edad. ¿Qué pasa si en este caso el victimario es menor de edad? En este caso, ¿verdad?, cuando digamos, la persona, el sujeto activo, es un menor de edad,
en este sentido no se le aplica lo del Código Penal, sino en su momento le vamos a aplicar la ley, en este caso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Esa es una ley que en su momento ya no se las pido yo acá, porque más ahí en la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, esta más lo aplicamos en materia procesal para poder ver el tema, digamos, del proceso, porque es un proceso penal especial, digamos, para adolescentes en conflicto. Entonces, se le puede aplicar cualquier tipo penal a un menor de edad, solo que en la ley, en esta, digamos, en el procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, el procedimiento es diferente a un proceso penal de un adulto, pero que sí se le pueden aplicar penas y sanciones, sí, solo que no se le aplican las penas y sanciones que están establecidas en el Código Penal, sino las que regula la propia ley de adolescentes en conflicto con la ley penal. Muchas gracias. Para servir. Entonces, de esa manera, si no hay ninguna duda con respecto a las lesiones, vamos a proceder, solo vamos a ver de forma así rápida lo relacionado a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer respecto al tipo penal, en este caso regulado en la ley, de la violencia en contra de la mujer, porque recordarán ustedes que lo que estamos viendo ahorita en materia penal son las lesiones, y previo a terminar las lesiones en el Código Penal, nos vamos a pasar a la ley contra el femicidio. En esta ley, en el artículo 7 de la ley contra el femicidio, ahí ese artículo 7 establece la violencia en contra de la mujer. Pero hay que tener cuidado especial, ¿verdad? Y también la importancia de poder manejar uno todas las leyes penales, tanto el Código Penal como las leyes penales especiales, en el sentido de siempre tener en cuenta quién es la víctima, bajo qué circunstancias se dio, siempre, porque no todo el tiempo va a ser una lesión, sino puede convertirse en una violencia en contra de la mujer. Y el artículo 7 de la ley contra el femicidio establece que violencia contra la mujer comete el delito de violencia contra la mujer quien en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica valiéndose de las siguientes circunstancias. Entonces, es importante que ustedes manejen en este artículo 7 que el primer tipo de violencia en contra de la mujer puede ser una violencia física, ¿verdad? Cuando hablamos de física es que tiene que existir algún tipo de indicio, ¿verdad? De que pueda determinarse que existió algún tipo de fuerza en contra de la integridad física de la mujer. ¿Cómo lo determinamos esto? A través de un dictamen médico forense donde pueda establecer algún tipo de lesión, ¿verdad? Cuando hablamos de lesión, ya ustedes, no sé si ya llevaron medicina forense, cuando lleguen medicina forense, pues les van a explicar a ustedes cómo determinar algún tipo de lesión, qué tipo de lesión fue, si fue con un objeto cortante, punzocortante, dependiendo qué tipo de objeto sea, o bien también puede ser la propia mano o el pie de una persona, para poder lesionar o lastimar la integridad física de una mujer. En el caso también, tener en cuenta que puede existir en la violencia en contra de la mujer, la violencia sexual, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia sexual, pues ahí es otro tipo digamos, les diría otro tipo de acción que ejerce un sujeto activo en contra de la mujer, porque también puede ser su propia pareja, o en el noviazgo, o en alguna relación extramarital, si lo vemos así, ¿verdad? Del tema de que puede existir la violencia sexual en contra de una mujer. ¿Cómo determinar también la violencia sexual? A través de un peritaje que se pueda realizar por medio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder determinar lo que la mujer en su momento argumente en contra de una persona, ¿verdad? Asimismo, también está la violencia psicológica. La violencia psicológica se puede dar aunque no exista un contacto físico con la persona, es decir, no exista ningún tipo de violencia física, pero sí puede existir la violencia psicológica. ¿Y cómo determinar y cómo probar una violencia psicológica? Pues también puede ser a través de un dictamen de un psicólogo, ¿verdad? Forense, para poder determinar el tipo de daño que ha sufrido la persona, asimismo a través también de mensajes de texto, llamadas telefónicas o también audios, ¿verdad? Que se manejan a través de las redes sociales, como yo les decía, a través de cualquier red social, a través de un mensaje, a través de un correo electrónico, o lo que ustedes quieran ver. A veces las parejas, por el tema de que hay un conflicto entre parejas, de esta manera ellos a través de las redes sociales, a través de cualquier medio, se insultan, ¿verdad? Porque a veces es mutuo el insulto entre una persona y otra.
Y la mujer en su momento puede utilizar todos esos medios, todos esos, digamos, esos, en el proceso penal se le conocen como indicios, después medios de convicción, después ya se convierten en lo que son las pruebas, ¿verdad? Entonces, toda esta parte dentro del proceso penal se tiene que manejar para ver cómo se puede determinar una violencia. Lo que sí me interesa con ustedes es que conforme a la ley contra el femicidio, por favor tengan en cuenta ustedes las definiciones que la ley establece en su artículo 3 para poder tener en cuenta y siempre aplicar de la mejor manera digamos, la ley contra el femicidio, porque no siempre es contra el femicidio, no siempre hay una violencia en contra de la mujer, no siempre va a ser una violencia sexual, una violencia económica o una violencia psicológica o emocional, porque a veces hay abogados o abogadas que muchas veces la mujer sufre algún tipo de violencia, si lo ven así, ya todo es contra el femicidio, sino a veces las circunstancias también es por el tema de la forma en el cual las personas se dirigen dentro de un hogar. Entonces, en el artículo 4 ustedes van a encontrar la definición, primero, ¿qué es violencia contra la mujer? Solo vamos a leer esta parte para que ustedes tengan en claro, ¿verdad?, las violencias, y establece que la violencia contra la mujer es toda acción o omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Eso está en el inciso J del artículo 3 de la ley contra el femicidio. Tenemos en el inciso L, la violencia física, acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedades a una mujer. En el inciso M, violencia psicológica o emocional, acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencias contra las hijas o los hijos u otros familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad de la víctima en ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. Esto es importante porque a veces hay personas que en su momento cuando inician, digamos, un tipo de relación con alguna persona, con tal de tener algunos, por ejemplo, tener algún tipo de relación sexual o cuestiones de esa naturaleza, empiezan a condicionar a la persona que si no accede a ciertas cosas, lo que va a pasar es que va a hacer un daño. Si es una, digamos, es una madre en su momento que le puede hacer daño a sus hijos o hijas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que lo que busca es como una coacción, es una amenaza indirecta para que la persona acceda a veces a lo que la otra persona quiere. Helen me está levantando la mano, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Entonces, la violencia contra la mujer implica también que sea de una mujer hacia una mujer. ¿Es así como lo que usted está indicando? No. En este caso, para que exista violencia en contra de la mujer, tiene que existir un elemento que es esencial dentro de la ley contra el femicidio, ¿verdad? Que en este caso es lo que establece igual el artículo 3 en el inciso G, la relación de poder. Cuando nosotros hablamos de la relación de poder, es manifestaciones de control o de dominio que se conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Es decir, si las dos personas que se pelean, por ejemplo, son mujeres, ahí lo más seguro que va a proceder es a existir un tipo de, si hay lesión, nos vamos a aplicar el Código Penal, si son mujeres ambas personas. Para que exista la violencia en contra de la mujer, por fuerza tiene que existir esa relación de poder. ¿Y cuál es la relación de poder? La relación de poder no es más que un hombre y una mujer para existir, pues esa relación de poder, esa condición, ¿verdad? En su momento, esa desigualdad de género en las relaciones de poder que debe existir. Porque si no hay un hombre y una mujer, no podemos aplicar la ley contra el femicidio a una mujer como tal. Gracias, licenciado. Va a ser bien. Entonces, de esta manera, tenemos que tener en cuenta nosotros entonces el tema de la violencia. ¿Sí? Roberto, por favor. Licenciado, buenas noches. Solo con una consulta. ¿Qué pasa en los casos que hoy por hoy se ven como los de Sugar Daddy?
¿cómo se tomaría en esos casos que, por ejemplo, se sabe que estas personas dan tipo de regalías a las mujeres, digamos, y a la hora de tener algún inconveniente, la mujer lo utiliza en su contra? Miren, pues, lo que hay que ver es lo siguiente. A veces en el tema, por eso les digo, crimen perfecto no existe, sino lo que existe en su momento es una mala investigación, una mala asesoría o una mala dirección dentro de un proceso para que en su momento la persona que está siendo señalada de un hecho, pues uno como profesional tiene que tener al 100% la dedicación y también el conocimiento, porque ustedes en sus manos van a tener el patrimonio de una persona o su propia libertad, ¿va? Ahorita que ya no se aplica la pena de muerte, porque si no en su momento también hasta la vida de una persona. Entonces, esto todo deja digamos, un rastro, ¿verdad? ¿En qué sentido? Actualmente, ¿ustedes cómo se comunican o cómo nos comunicamos nosotros con cada uno de ustedes? Digamos, hablemos de la clase, ¿verdad? Pero ya en un tipo de relación, todo se maneja a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas, a través de algún mensaje, ¿verdad? Digamos, a través de un correo electrónico, todo queda documentado. Les comento esto porque a veces he tenido algunos casos en los cuales las personas en su momento vienen y manifiestan, ¿verdad? Que fueron violadas por una persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y que se los llevaron con lujo de fuerza y que fue contra la voluntad y etcétera, etcétera. Entonces, ahora en la mayoría de lugares donde una persona frecuenta, por lo común existen cámaras de videovigilancia, ya sea en un centro comercial, en un restaurante, en las carreteras o en la calle donde la persona, por ejemplo, se subió a un carro, se bajó de un carro, se subió a una moto. Ahora, todo en su momento pueden ustedes determinar, independientemente de dónde estén, la forma de poder determinar esta parte. Entonces, de que al momento una persona se aproveche de la circunstancia económica de otra, ¿verdad? Y eso lo utilice como para poder afectarlo al momento de que exista una terminación de una relación, pues todo eso es lo que tiene que argumentar uno, ¿verdad? Porque sí se dan casos, o sea, lo que usted manifiesta es que a veces lo que busca es un tipo de problema para decir que hay violencia contra la mujer, que está siendo amenazada, cuestiones, pero todo en materia penal tiene que probarse y la verdad, en su momento la ley establece que toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Yo a veces debato esta parte porque en algunos casos, ya en la práctica, uno como abogado también tiene que demostrar que su cliente en su momento no es responsable de lo que a veces se le señala, a veces, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que todo el mundo es inocente, ¿verdad? Porque a veces hay casos que son reales, pues uno también hace su trabajo, ¿verdad? Porque a veces hay una mala investigación y también uno puede buscarle una salida y que sea favorable y a veces sí se logra. Y por eso yo siempre les puedo decir a ustedes y con certeza es que dentro de las prisiones, tanto preventivas como las de cumplimiento de condena, hay personas inocentes cumpliendo condena y hay personas responsables gozando de libertad. Pero eso depende del desarrollo del proceso y de cómo en su momento cada abogado plantee su tesis, ya sea como les decía, acusatoria o tesis de defensa, ¿verdad? Para poder buscar la verdad histórica de esos hechos que a veces la verdad histórica nunca llega, ¿verdad? Entonces, es como ustedes, en su momento ustedes, cada uno de nosotros como personas, conocemos una verdad, la sabemos al 100% y sostenemos una mentira frente a alguien, ¿verdad? Dependiendo de lo que a nosotros nos convenga y eso cada persona lo hace y a veces si ustedes se dan cuenta con alguna persona, a veces la persona no sostiene su tesis y en su momento, pues, duda de lo que se le pregunta porque solo es cuestión ya dentro de un proceso penal y en la propia vida de que ustedes en su momento hagan una pregunta reiterativa y a veces la respuesta le cambia y dentro de un proceso penal exactamente se hace lo mismo para poder determinar la veracidad o no, pero va a depender de la habilidad que tenga cada uno de ustedes como abogado para poder buscar la verdad histórica con los elementos de prueba que ustedes puedan encontrar al momento de una investigación, como también dentro de ya un diligenciamiento de una prueba como lo es la declaración de un testigo o de la propia víctima o bien también de la persona que está siendo sindicada de un hecho. No sé si estamos ahí, Roberto. No sé si me escucha, Roberto, si no, pues vamos a continuar. Esto es importante que ustedes entonces manejen todos estos aspectos y elementos
Y para poder decirles también que en el caso de violencia contra la mujer, en el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio, tenemos que tener en cuenta los elementos o los incisos que están en el mismo artículo. En el artículo 7, pues establece, ¿verdad?, que cuándo puede existir la violencia en contra de la mujer, y el inciso A establece haber pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Tiene que existir ese primer vínculo, ¿verdad?, para que exista una violencia en contra de la mujer. El siguiente punto que tenemos, el inciso, es mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, de noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o religiosa. Si ustedes pueden ver esta parte, lo que la ley establece es que en el momento oportuno de darse un hecho, tenemos que ver si existe o no un vínculo con la víctima, ¿verdad? Y todos esos aspectos son los que van a variar la forma en la cual se puede cometer esa violencia contra la mujer. El otro tema, el otro inciso es como resultado de ritos grupales o usando armas de cualquier tipo. También tenemos lo relacionado en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o conteniendo actos de mutilación genital. Y por último, lo que establece que por misoginia, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de misoginia, recuerdan ustedes que la misoginia es un aspecto importante que deben manejar dentro de este aspecto, porque la misoginia no es más que un odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo, ¿verdad? Hay personas que ustedes han escuchado o ustedes a veces hasta en los mismos compañeros de algún lugar de trabajo, de estudio o religioso o también dentro de la familia, a veces se dirigen de la siguiente manera. Lo que dicen es que a tal persona no por el hecho de ser mujer o porque ella es mujer, tal cosa, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí lo que se está dando es tener un tipo de desigualdad y en comparación a nuestra Constitución, pues establece que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Entonces, esto es importante que cada uno de ustedes pues maneje esta parte de lo que es la violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta para efectos de que cuando exista alguna circunstancia que lo haga o que ustedes consideren que encuadre en la ley contra el femicidio, poder analizar la misma para poder pues argumentar a ustedes y poder ver que si ustedes defienden o ustedes acusan a una persona o en su momento ustedes van a juzgar como juzgadores a una persona, tener en cuenta todos estos aspectos y parámetros para poder aplicar la ley de la mejor manera. No sé si existe alguna duda con relación a lo que vamos viendo hasta ahorita y con eso dejamos la ley contra el femicidio en este momento. Sí, Marvin. Licenciado, buenas noches. Entonces, para que haya violencia contra la mujer, tiene que haber algún tipo de vínculo. Entonces, si no hay algún tipo de vínculo, ¿es considerado también violencia contra la mujer o lo encuadramos en lesiones? Mire, si no hay ningún vínculo y si es un hombre y una mujer, tenemos que ver el tema, ¿verdad?, del hecho como tal. Entonces, por lo común, el primer aspecto en la ley contra el femicidio es ver si hay algún vínculo. Vínculo, como les digo, laboral, vínculo religioso, vínculo educativo, noviazgo o relación de alguna manera, ¿verdad? Entonces, hay que ver esa parte. O bien, lo que la misma ley establece respecto a lo que vimos nosotros en la violencia en contra de la mujer también, en el artículo 7, con relación al tema de misoginia o como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos a veces se ve dentro del crimen organizado, dependiendo de la forma y el daño que le realicen a la víctima, ¿verdad? No sé si estamos bien ahí, Mario. Sí, licenciado, gracias. Miguel me está levantando la mano, después Helen y Roberto. Sí, buenas noches, licenciado. Solo con una duda, usted mencionó dos aspectos importantes antes de las pruebas. Mencionó indicios y ¿cuál fue el otro? Disculpe. Mire, pues, en el caso del proceso penal, le comento. En el caso de cuando nosotros hablamos de un indicio, le voy a poner el ejemplo para comprenderlo de la mejor manera. Cuando se comete un hecho, en cualquier lugar que se dé, siempre dicen las personas que el área, digamos, se debe de acordonar, ¿verdad? Hablando de términos técnicos. Es decir,
que se debe de resguardar el área para que ninguna persona en su momento ingrese al lugar donde está una persona que ha sufrido algún hecho. Y entonces el indicio es todo objeto que pueda llevar a sospechar que se utilizó dentro de un, valga la redundancia, un hecho concreto, ¿verdad? Entonces, al principio eso se le llama indicio, ¿verdad? Es un indicio. Luego pasa a un medio de convicción, ya en una etapa intermedia de un proceso. Y por último, dentro de un debate ya se le conoce como medio de prueba, es decir, que son las mismas cosas que utilizan, solo que dentro del proceso se le van dando nombres diferentes para poder demostrar en su momento la veracidad de un hecho. Le pongo como ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si a una persona, al momento que le sufrió una lesión, en el lugar donde fue lesionado encuentran un arma blanca, por ejemplo, al principio esto es un indicio. Ya después sirve como un medio de convicción para pedirle al juez que esta persona vaya a un debate oral y público. Y ya dentro del debate oral y público, ya esa arma blanca ya es el medio de prueba, ¿verdad? Eso es, se le conoce con nombres diferentes al mismo objeto dentro de las etapas del proceso. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Helen, por favor. Gracias, licenciado. Mi duda es en cuanto a la violencia psicológica o emocional. Estaba viendo acá en el inciso M del artículo 3. Artículo 3, que cuando los hijos de una mujer, ya sean hijas o hijos, aplica la ley de femicidio. Sí, pero en este caso va a depender también de la edad de los hijos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo vengo y le amenazo a usted y usted tiene un hijo ya de 20 años o de 18 años, ¿verdad? Ya en su momento, esa sumisión o digamos como ese trastorno psicológico emocional, ya es muy difícil pasarlo. Entonces, no en todo hijo, ¿verdad? Sino va a depender mucho las edades en las cuales la persona puede estar, digamos, sometida a un clima emocional como de menoscabo a su autoestima o controlarla. Porque, por ejemplo, si usted tiene un hijo o hija menor de edad, por decirle algo, tiene un hijo de 5 años o de 6 años que va al colegio, va a la escuela, y yo la conozco a usted y le digo, mire, si usted no tiene algún tipo de, ya como amenazante, ¿verdad? Si usted no acepta un tipo de relación conmigo, algún tipo de relación sexual o cuestiones, entonces yo voy a hacerle daño a su hijo. Entonces, o le escribo un texto diciendo, la verdad que yo conozco dónde vive su hijo, dónde camina, con quién va y todo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa ahí es que al final la persona pues entra a un clima emocional en el cual usted puede sufrir algún tipo de debilitamiento psicológico, ¿verdad? Con cuadros depresivos, porque usted tiene como esa, ¿cómo le diría? Como esa duda o ese malestar de saber que en su momento, si usted no accede a lo que yo pido, su hijo o hija puede sufrir algún daño. Entonces, por eso es que el trastorno psicológico, ¿verdad? Tiene que darse dependiendo de la víctima, cómo manifieste los hechos, y también en su momento, como le digo, poder presentar algún tipo de diagnóstico psicológico para poder argumentar que realmente usted tiene algún tipo de trastorno psicológico, ¿verdad? Y que también, como le digo, puede ser por el sufrimiento o daño que en su momento le pueda causar a una mujer o a sus hijos, dependiendo de las acciones, cómo se den. Gracias, licenciado. José Luis, por favor. Si no hay nadie más, vamos a continuar. En este sentido, pues dejamos el tema de la violencia en contra de la mujer a efecto de poder pasar ya a lo que es el delito deportivo. José Luis, cuénteme. Perdón, licenciado, no he activado mi micrófono. Fíjese que yo tengo una pregunta. Pongamos de que haya una pareja, ¿verdad? Viven maritalmente, pero el muchacho tiene 18 años, pongamos, y la señorita tiene 16, 17, y hay violencia. ¿Cómo se tipificaría ahí entonces? ¿Violencia contra la mujer? Porque sí hay, aunque es al revés, aunque el muchacho sea menor de edad, que el muchacho, pongamos, tenga 16 o 17 y ella sea mayor. Sí, mire, pues por eso le digo, es violencia en contra de la mujer, porque el delito al final encuadra. Aquí no dice si el hombre es menor de edad, no se le aplica, sino
acá lo que debe existir, esos elementos, ¿verdad? De algún tipo de relación. El vínculo. El vínculo, ¿verdad? Entonces, si hay una relación de poder dentro de la actividad, digamos, que se dé, indistintamente cuál sea, si violencia física, psicológica, sexual o económica, el procedimiento es el que va a variar. Digamos, al menor de edad no se le va a juzgar conforme al Código Penal, porque si lo vemos conforme al Código Penal es inimputable. Pero conforme a la ley en este caso de adolescentes de conflicto con la ley penal, sí existe el procedimiento para que la persona en su momento sea digamos, ahí no se le llama juzgar, sino tenga un conocimiento de hecho y se va, digamos, conforme a la ley, que también le pueden aplicar un tipo de sanción, solo que la sanción de los menores de edad es diferente y es digamos, es menor a las penas establecidas conforme al Código Penal, sino que igual conforme a la ley contra el feminicidio, sino son otras penas que se les aplica a ellos. Por eso que ustedes ven y ustedes pueden analizar la realidad social, que en muchos casos a veces los sicarios o las personas o los motosicarios, los que asesinan a otras personas o les dan muerte, muchas veces son menores de edad, porque la pena para ellos es diferente. Y una pena que a usted le puede costar entre 25 a 50 años, a ellos les puede tardar 1 año, 2 años, máximo creo que si no mal recuerda la ley, hasta 5 años de privación de libertad. Entonces, un menor de edad mata a una persona, la pena que le van a dar a él, como ahí lo que buscan no es una pena como tal, sino es la reeducación, ¿verdad?, del menor, y de esa manera lo que buscan es que en su momento pues la persona salga lo más pronto posible, ¿verdad? Eso es lo que la ley de adolescentes de conflicto con la ley penal busca. No sé si estamos claros ahí, José. Sí, licenciado, gracias. Continuamos, ¿verdad? Vamos al Freddy, ¿me está levantando la mano? Sí, licenciado, muy buenas noches. Licenciado, con una consulta. Obviamente, puedo entender que la ley del femicidio es un delito de acción pública, ¿verdad? Sí, la ley contra el femicidio es un delito, ahora, es una ley de acción. Muy bien. Sí. ¿Qué pasa cuando uno se aboca, ya sea al juzgado de paz o ya sea al Ministerio Público, y se da a entender de que existe un tipo de violencia, pero ellos no hacen nada? ¿Qué procede en este caso? Miren, en el caso, les comento, ¿verdad? Les comento esta parte porque cuando uno ya está en el ámbito, digamos, del ejercicio de la profesión, y si alguno de ustedes trabaja en un juzgado de paz o trabaja en el Ministerio Público en conocimiento de delitos menos graves, el conocimiento a veces de un hecho tiene que analizarse bien desde el momento en que la víctima o la persona que se acerque a un lugar a poner una denuncia, porque es muy difícil que una mujer a veces quiera poner una denuncia, es bien complicado, a veces uno les explica, les dice, pero a veces no. ¿Por qué? Porque a veces ese sometimiento de la relación de poder es bien fuerte, y a veces la mujer dice, si mi esposo me deja o mi conviviente me deja o cuestiones así, entonces debería existir algún tipo de responsabilidad para el funcionario, pero que la persona también quiera actuar, porque si no quiere actuar en contra de su pareja, menos va a querer que actuar, digamos, en decir, mire, el juez de paz o la secretaria, el oficial de juez de paz o el fiscal del Ministerio Público no me quiso tomar la denuncia y no la quiso pasar, digamos, a conocimiento de un juez. Por lo común, los órganos jurisdiccionales siempre al otorgar, por ejemplo, medidas de seguridad cuando hay una violencia intrafamiliar, porque a veces las mujeres van y no dicen la verdad, sino dicen, mire, es que mi esposo me maltrata, o dice que la comida no sirve, o me tira la comida, o me avienta los trastos, o me trata de aquí, de allá, pero a veces no manifiesta de que son víctimas de violencia, ¿verdad? Entonces, yo les digo esta parte porque a veces uno ya en la práctica ve personas que a veces vienen con uno a la oficina y están lesionadas, ¿verdad? Pero con tal de que la persona no vaya a un proceso penal, no ponen la denuncia. Entonces, de que sí procedería, sí se puede, ¿verdad? Una omisión de denuncia en su momento, ¿verdad? Y eso conllevaría una responsabilidad del funcionario. Pero como le digo, ya en la práctica es un poco difícil
que la persona, si no quiere denunciar a su pareja, conviviente o lo que sea, o novio, o medio novio, o lo que tenga, es complicado a veces porque no actúan en contra de ellos, mucho menos va a querer apoyar a veces uno para iniciar un proceso en contra de un funcionario público. Pero sí, todos tenemos la obligación del conocimiento de un hecho como funcionarios públicos, de poner la denuncia correspondiente o de remitir las actuaciones a donde corresponda. Por lo común, al Ministerio Público, a veces lo pone en conocimiento el juez de paz, a conocimiento del Ministerio Público, o el Ministerio Público ya lo somete a un juzgado de primera instancia, ¿verdad? O a la Fiscalía de Violencia en contra, o de la Fiscalía contra la Mujer, o Fiscalía de la Mujer, perdón, para que conozcan las actuaciones y que ya vean ellos si procede o no procede el hecho como tal. Gracias, licenciado, muy amable. Miguel, no sé si está levantando la mano o quedó ahí con... Entonces, continuamos. De esta manera, sí es importante que cada uno de ustedes maneje, como le digo, miren, la ley, más de leerla como tal, yo soy de las personas que más interpretamos la ley, analizarla, y cada uno de ustedes, se los dije, cada uno de ustedes que pregunta, es mejor preguntar ahorita, salir de sus dudas, que a futuro, cuando ustedes se preparen para un examen técnico profesional, van a ver lo importante que es a veces no quedarse uno con la duda, porque a veces ya no hay quien le explique a uno, o de tanto que uno está estudiando, y a veces ya no saben ni qué preguntar, ¿verdad? Yo les digo que cada vez que ustedes estudien más dudas van a tener. Aquellas personas que no tienen dudas es por dos razones. Una, que no les interesa la clase. Dos, que al final no entendieron nada, por eso no preguntan nada, porque cuando uno empieza a preguntar es porque cada vez que a ustedes se les esté quedando más o les interesa algún curso, cada vez van a tener más dudas, porque uno ya empieza a analizar, empieza a interpretar, y uno dice por qué motivo acá o por qué no, y a veces son preguntas o respuestas tan sencillas que solo es integrar la norma o la ley para poder, que mi duda que tengo en el artículo 200 está la respuesta en el artículo 10, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, es manejo de ley para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿verdad?, esta parte de lo que la ley nos establece. Vamos al siguiente, el tipo penal, que sería el delito deportivo. En lo deportivo son muy raros los casos, pero que sí se dan, ¿verdad? Y el artículo 152 establece que el delito por dolo o culpa, quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción a las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, lo que la ley establece acá es que al momento de practicar algún tipo de deporte, en todo deporte existen ciertas reglas. También puede existir un caso fortuito, a ustedes, que a veces cumpliendo todas las reglas y todo lo que se pueda dar, se pueda ocasionar incluso hasta la muerte de una persona. Ustedes han visto a veces en los partidos de fútbol que ya acá en Guatemala pues han pasado, y en algunos lados también pasan, ¿verdad? Que a veces practicando el fútbol viene alguien por algún choque o algo así, da opción a que o conlleva la muerte de una persona. Entonces, todas esas partes nosotros tenemos que analizar. Amílcar, ¿me está levantando la mano? Gracias, Lix. Sí, tenía que ver con lo que está diciendo ahorita, por ejemplo, en el deporte de boxeo, si en la pelea le da un golpe en lugar de noquearlo, la persona que le pegan muere, sería, o sea, ¿sí se sanciona o no? Miren, por eso les digo, el deporte hay que ver, porque hay deportes que son pues de contacto, ¿verdad? Y al momento de ocurrir un tipo de lesión, o que si en su momento puede ocurrir la muerte, pues la misma ley establece esta parte en el segundo párrafo, ¿verdad? Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa. Entonces, como les digo, en los deportes, los que practican deporte, aquí de repente hay un deportista, ¿verdad? Saben que a veces uno, al practicar una actividad física, tiene que conocer también las reglas, ¿verdad? O las normas para practicarlo. A veces, créanme que uno a veces, me imagino que la mayoría de que están acá practican algún tipo de deporte, pero si les pregunto yo sobre las reglas,
A veces uno, pues yo no sabía, ¿va? Y a veces lo que uno sabe un poco es de fútbol, pero al final solo porque ha visto, no porque se ha preparado o ha estudiado sobre un deporte, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante poder saber. Igual, no sé si alguien de acá practica algún deporte de contacto, ¿verdad? Que tenga, por lo menos que nos dé algunos dos reglas, ¿verdad? Que se practiquen o que se tengan que cumplir, perdón, en ese deporte para poder saber qué ocurre en su momento al momento de existir un daño, ¿verdad? Ya sea una lesión fuerte o también existir la muerte de una persona. No sé si alguien de acá practica algún deporte ya de forma profesional y que sepa las reglas de algún deporte de contacto. No tengo a ningún deportista por acá. Sí, Miguel. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, yo creo que en algunos deportes de contacto podría ser que una no se puede golpear, por ejemplo, las partes genitales en el caso de los hombres o las mujeres. Y también a veces es un poquito prohibido el hecho de que la persona está, por ejemplo, en las artes marciales mixtas, si está, por ejemplo, colocadas en el piso, no lo pueden, por ejemplo, golpear de algo, ¿verdad? Claro. Pero yo estaba que en el artículo 153 viene el eximente. Exime a las personas que de alguna manera participan en este tipo de deportes que son de contacto. Bueno, veamos, en este caso, la ley lo que establece acá, yo les decía para ver primero el ejemplo previo a entrar al eximente. En la eximente, cuando nosotros hablamos de eximente penal, es decir, cuando no existe una sanción. Y el artículo 153 establece eximente, quien en deportes violentos, lo que hablábamos, ¿verdad? Es decir, que hay deportes que son de acometimiento personal, es decir, siempre el contacto puede ser violento, entiéndase, las artes marciales, el boxeo, el karate y una serie digamos, de clases de deporte que hay ahí, que al final yo antes solo sabía que era karate y boxeo nada más, pero ahora viendo ya esta parte ya del tema deportivo, yo sé que hay muchas como formas de practicar un deporte de contacto, ¿verdad? Es decir, de golpe a veces con las personas. Entonces, la ley aquí establece quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad, recordarán ustedes que hay una autoridad deportiva, ¿verdad? Está la confederación a veces de cualquier tipo de deporte que ya está autorizado, que tenga por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causar lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal. Es decir, ahí mismo la ley lo exime de una responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en el ejercicio de un deporte debidamente autorizado, sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito, causar un resultado dañoso, ¿verdad? Cuando hablamos de un resultado dañoso, pues sabemos nosotros que puede ser algún tipo de lesión, como también la muerte de una persona, ¿verdad? Entonces, esto es importante que cada uno lo maneje. Por favor, Juan Francisco. Sí, licenciado, aquí en Guatemala se dio un caso hace algunos años cuando el loco Rodríguez, jugando para Comunicaciones, colisionó con el portero Dani Ortiz, causándole la muerte, y fue por una situación meramente accidental. Sí, por eso les digo, miren, el tema a veces de un deporte, y si se dan cuenta ustedes, se supone que el deporte de fútbol no es violento, ¿verdad? O sea, ahí no es un deporte de contacto personal, pero sí en el momento digamos, de un, si lo vemos así como coloquialmente, ¿verdad? Un choque personal por alguna jugada se pueda dar, y eso puede conllevar a la muerte de una persona, ¿verdad? Dependiendo el golpe, qué parte del cuerpo sea, ¿verdad? Yo recuerdo esa parte que manifiesta usted, recuerdo que fue en una jugada así donde sale el portero y le pega en el pecho, ¿verdad? Y esto es importante poder ver porque de esta forma querían en su momento poder deducir alguna responsabilidad. Para algunos aficionados, lo que hablábamos, ¿verdad? A veces uno es aficionado a algún equipo o algún grupo, algún color o algo, de todo lo que se pueda dar en la vida. Entonces, para uno decir que él tuvo la intención de matarlo, ¿verdad? Para otros que defienden otro valor, no, él no tuvo la intención. Y para nosotros como profesionales del derecho, muchas veces nosotros venimos
Y lo que hacemos es que nosotros trabajamos ya la parte objetiva, la parte legal, digamos en este caso atendiendo a la norma, sin uno venir y ponerse un color, ¿verdad? En su momento yo no, si no soy fanático o si en su momento ustedes como profesionales van a ser fanáticos a algún grupo, algún club, alguna cuestión, y a uno al momento de entrar al trabajo tiene que como que quitarse ese traje y entrar al ámbito profesional a efecto de poder pues buscar, ¿verdad? La aplicación de la ley conforme se debe. Si hay que sancionar a alguien, pues que se sancione. Si hay que eximir a alguien, pues también, ¿verdad? Esa es la función de uno como abogado, y a veces les va a tocar en alguna ocasión a ustedes que de repente el sujeto activo, el sujeto pasivo puede ser un familiar, ¿verdad? Pero uno también tiene que ser objetivo en el caso de cuándo debe existir una sanción, ¿verdad? Siempre y cuando, como les digo, si no hay infracción a las reglas y se comete o se causa un daño, pues en su momento que es constitutivo de algún delito, la misma ley lo establece, ¿verdad? Que no se tiene que sancionar o que lo exime de responsabilidad porque no infringió alguna ley. Ahora, alguien me escribía ahí, mire, cuando, por ejemplo, Tyson, el boxeador, se le muerde la oreja a otra persona, obviamente, dentro del boxeo no está dentro de las reglas esa parte de morderle una parte del cuerpo a otra persona, ¿verdad? Es parte importante de ver las reglas y conocerlas. Al final yo les digo, ustedes como abogados a futuro, todo mundo afuera, cuando ustedes ya son profesionales y se dedican al ámbito del derecho penal, lo ven a uno como un todólogo, que uno sabe todo, pero yo les digo, a veces hay cosas uno en la vida que no lo sabe, pero si a ustedes les llega un hecho en el cual es digamos, un hecho que es así poco no común, ¿verdad? Entonces, puede ser un delito deportivo. ¿Qué les va a tocar a ustedes? Ir o conseguir, ¿verdad? En su momento algunas reglas del deporte, si está autorizado, está federado, para poder uno también leer, ver si no hay alguna norma ahí que se aplique, y si no hay nada, y si la regla era clara, ¿verdad? Que sí estaba permitido, por ejemplo, en las artes marciales mixtas, creo que, como decía mi amigo, trompa y manada y patada, no importa, pero en este caso, ¿verdad? Es ya en lo coloquial o en lo chapín. Ya uno en lo legal y en lo técnico tiene que ir a ver si las reglas son claras, si estaba permitido golpes bajos, si estaba permitido patadas, manadas o lo que quisiera, o bien en su momento solo era de cierta parte del cuerpo hacia arriba. Ahora, si ustedes ven ya la práctica de este deporte, ya por lo común muchos utilizan algún tipo de equipo de protección, ¿verdad? También, a pesar de que es violento, tienen protección a efecto de no causar un daño, ¿verdad? Pero que sí se practique de forma adecuada. Helen, por favor. Gracias, Lick. El artículo 152 indica que cuando el delito se causa sin propósito, pero con infracción de la norma, será sancionado a título de culpa. Esta sanción a título de culpa se refiere a lo que establece el artículo 150 de lesiones culposas. Sí. A prisión de 3 años de 3 meses y 2 años, perdón. Exacto, por eso es que mire, pues la ley acá lo que establece es, si ustedes se dan cuenta en el artículo 152, es que no señala una pena en el delito por culpa, en el delito deportivo, porque dependiendo del daño se va a juzgar conforme a la lesión o conforme a la muerte de la persona, ¿verdad? Entonces hay que ver, si yo mato a una persona dentro de la práctica de un deporte, pero si es un deporte violento y no infringí ninguna norma, sino, por ejemplo, le di una patada en el pecho y a consecuencia de eso muere, pero si estaba permitido pegarle en cualquier parte del cuerpo, entonces ahí no hay infracción a la norma. Y si en su momento no estaba permitido pegar, digamos, en partes bajas o en partes, como decía alguien, en partes como muy sensibles, si lo vemos así, de esta manera, yo les digo, y se los decía en el tipo de lesión, ¿qué parte del cuerpo de uno no es esencial o importante, ¿verdad? A veces, dependiendo del golpe en la parte que se la den, ¿verdad? Puede ser que solo un golpe y ahí baste para que le quiten la vida a una persona. Entonces, la ley lo que establece aquí es si la van a juzgar como un delito culposo o un delito doloso, dependiendo del daño que se haya ocasionado, ¿verdad? Gracias, Lick. Bien, entonces continuamos. En este caso, ¿verdad? Vamos a continuar con relación a la ley y necesito que avancemos un poquito, ¿verdad? Vamos a pasar con el tema de los delitos, del delito deportivo,
Después, en el artículo 154 establece la exposición a personas a peligro. El artículo 154, por favor, si alguien le diera lectura, tal vez Amílcar, por favor, si le diera lectura al artículo 154 del Código Penal. Muy bien, Nick. Abandono de niños y personas desválidas. Quien abandonara a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su cuidado o custodia será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Entonces ahí vemos nosotros lo que la ley establece, ¿verdad? El abandono de niños o personas desválidas, en este caso, lo que la ley establece es una sanción para aquellas personas que en su momento abandonaron. Se da muchas veces, ustedes han visto que hay personas que abandonan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si hay un abandono de niños, en este caso sí existe un delito para poder determinar en su momento quién fue la persona que en su momento abandonara a un niño, ¿verdad? Porque si vemos nosotros acá, importante también lo que les decía, para poder determinar un tipo penal, tenemos que ver la edad de la persona, el género de la persona, el vínculo de la persona y todos los aspectos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo deje abandonado a un adolescente de 15, 16 años en algún lugar, y esto, como decía alguien, pero también es menor, sí, pero la ley aquí, por ejemplo, nos da claro que es a un niño, y no por el hecho de ser niño, va a decir solo era hombre, pero si era una niña, ¿qué pasa, verdad? Entonces, cuando hablamos en la ley, el Código Penal, recuerdan ustedes que este decreto pues ya es viejito, ¿verdad? Y no, unas pequeñas reformas ha tenido, que actualmente este Código Penal pues ya queda un poco obsoleto si lo analizamos así, porque ya el crimen o los hechos, digamos, conforme a la sociedad, ha venido evolucionando, ha venido cambiando, y de esta forma pues hay aspectos o hay palabras que el Código Penal todavía lo utilizaba antes como algo plural, ¿verdad? Indistintamente hombre o mujer, lo mencionaba. Entonces, esto es importante que cuando hablamos de un niño menor no significa que solo sea hombre, porque si es niña no se aplica, sí aplicaría en este caso, ¿verdad? Entonces, es importante lo que ustedes tienen que manejar a efecto de que la ley, pues, les pueda, o ustedes puedan interpretar de mejor forma la ley para poder encuadrar una conducta, ¿verdad? Nuestra función como abogados va a ser eso, siempre buscarle el verbo rector. Por ejemplo, en el caso del artículo 154 es abandonar, ¿verdad? Es el verbo rector. El sujeto activo es cualquier persona en su momento, y el sujeto pasivo es un niño menor de 10 años, ¿verdad? O bien a una persona incapaz por valerse por sí misma. Aquí la ley no establece que tenga que ser menor de edad, siempre y cuando que tenga una incapacidad, ¿verdad? Entonces la incapacidad puede ser una persona también adulta. Alguien me decía, ¿quién es una persona incapacitada de valerse por sí misma? Ustedes han visto algunas personas que, por ejemplo, ya son mayores de edad, o también pueden ser menores de edad, pero que no pueden valerse por sí mismas, ¿verdad? Entonces, hay personas que están en un estado vegetal en el cual no pueden movilizarse, o algún tipo de derrame cerebral, algún tipo de parálisis o algo de esta forma, en donde lo que la ley, el caso o la persona como tal, pues sí no puede. Usted la deja postrada en una silla, en una cama, y no se va a mover de ahí porque no tiene algún tipo de movilidad. Entonces, todas esas partes lo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, pasamos al artículo 155, por favor, si me pudiera dar lectura Freddy y Rolando. Con gusto, licenciado. Artículo 155. Abandono por estado afectivo. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Muchas gracias. Entonces, ustedes ven, esto es importante lo que la ley establece. Recuerden, nosotros vimos el infanticidio, y en este caso es el abandono por estado afectivo. Entonces, aquí es importante que una madre en su momento pueda actuar dependiendo, ¿verdad?, a su alteración psíquica o cuestiones de una cuestión posparto, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes también lo manejen, porque las penas son diferentes, pero va a depender del tiempo, ¿verdad?, de que se cometa el hecho. Porque si ya pasaron más del tiempo que la ley establece acá,
en su momento que no haya cumplido 3 días de nacido, es decir, si ya el niño tenía 4 días o 5 días de nacido, ya no le podemos aplicar esta norma, ¿verdad? Entonces es importante, como les digo, que siempre manejemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, si hay vínculos, no hay vínculos, si era mamá, si era papá, era hermano, era tío, era primo el que comete un hecho, porque ya vamos a ver más adelante con los delitos que atentan contra la libertad e identidad sexual. Allí vamos a ver nosotros que en la práctica realmente hay unos delitos que se cometen en el tema de libertad e indemnidad sexual que atenten contra la libertad sexual de una persona o la indemnidad. Ahí uno ya en la práctica se asombra que la mayoría que comete estos hechos son familia, son personas que son familia, ya sea mamá, papá, tíos, hermanos, abuelos, a veces padrastros, ¿verdad? Toda esta parte es lo que se puede ir dando dentro del ámbito de la aplicación de la norma, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Artículo 156, por favor, José Luis Hernández. Ahorita voy, licenciado. Artículo 156. Omisión de auxilio. Quien, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Gracias. Entonces ahí vemos nosotros la omisión de auxilio, ¿verdad? Que cualquier persona, en la práctica ya uno, pues al momento a veces, no es que uno no quiera prestar auxilio a ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en la práctica de cómo atacan a veces las personas también, a veces utilizan niños, utilizan mujeres, entonces, o personas con algún tipo de incapacidad, ¿verdad? O con una discapacidad para poder atacar a algunas personas, ¿verdad? Entonces, esto es importante que uno lo haga ver, porque allá en la práctica a veces ustedes ven a un niño pidiendo algún tipo de dirección o algo así, a veces uno los ignora. ¿Por qué? Porque a veces uno también lo que busca es su seguridad, y puede ser que en algunos casos el niño sí ande perdido, ande desubicado en algún lugar, pero por lo común, en lo personal yo les digo, a veces uno ya no les hace caso a las personas así, por la misma cuestión de a veces de la seguridad e integridad de uno mismo, ¿verdad? Entonces, pero que sí la ley establece como una sanción, como un hecho. Cuando ustedes lean el Código Penal es importante, para poder encontrarle sentido al Código Penal, es que ustedes cada tipo penal que analicen, piensen bien si en su vida a ustedes no les ha pasado, y van a darse cuenta que más de algunos tipos penales se van a encuadrar en la conducta de ustedes en alguna ocasión de su vida, pero que a veces uno dice, bueno, yo ni lo sabía, ¿verdad? Pero ya a la altura de la preparación académica de cada uno de nosotros, sabemos que nadie puede alegar ignorancia, desuso o práctica contraria a la ley, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros siempre lo manejemos y que también nos sirva para nuestro conocimiento, ¿verdad? Diario, y no solamente porque en su momento quiero ser abogado, sino para saber todos los aspectos de nuestra vida y que veamos nosotros que a veces muchos delitos que los que vamos a ir viendo, tipos penales, se encuadran a la conducta de nosotros o a la conducta de algún familiar, o dentro de la familia a veces pasan hechos que sí son considerados delitos, ¿verdad? Y que a veces hasta uno mismo caiga con tal de no tener problemas con la familia. Por favor, Patricia. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Acá, por ejemplo, en el artículo 156, omisión de auxilio, también entraría en cuenta, por ejemplo, las personas que se dedican a grabar algún incidente o ver algún tipo de persona ya sea herida, o con todo lo que tipifica el artículo. ¿También esto entraría ahí? Sí, sí entraría. Lo que pasa es que, como les digo, a veces en el tema de cómo demostrar su responsabilidad o que la otra persona, porque por ejemplo, si usted está grabando, yo también lo grabo, de que yo también la voy a grabar a usted, que también usted estaba grabando, prácticamente los responsables seríamos los dos. En la actualidad, la gente en vez de prestar auxilio, prestar ayuda, todo el mundo con el teléfono, en cualquier acto de la vida, ahora es teléfono, ¿verdad? Para tomar un video o tomar una foto, y esto conllevaría pues también a una omisión de auxilio. Sin embargo, pues habría que probarlo y obviamente, como les digo, ¿quién va
acusarse. Yo le acuso a usted, usted me acusa a mí, al final no nos conviene, y en un hecho como tal, la gente solo llega, toma la foto, toma el video y se desaparece, ¿verdad? Y a veces en un hecho cualquiera que sea, es cantidad de gente. Yo no sé dónde aparece la gente, pero si acontece un hecho a tipo 10, 11 de la noche, ahí está la gente, 12 de la noche todavía aparecen, no sé de dónde salen, ¿verdad? Pero todo el mundo está activo a lo malo que le pueda pasar a alguien más, ¿verdad? Entonces, es importante, y a veces en el auxilio, la omisión de auxilio por lo común es muy difícil que un proceso tenga una relevancia como tal, porque es un poco difícil. Yo les digo, en el proceso penal o en la materia penal, hay algunos hechos, ¿verdad?, de que son muy atípicos, es decir, que no se pueden encuadrar en la norma, y que a veces la norma es una norma penal vigente, pero no positiva. Cuando hablamos de no positiva es porque no la podemos aplicar, porque a veces los hechos se pueden encuadrar en otro tipo penal, ¿verdad? No sé si estamos bien. Gracias, licenciado. Vamos a ver el último tipo penal, y el próximo día sí vamos a avanzar un poquito más. Les voy a dejar qué es lo que ustedes tienen que leer, ¿verdad? Este tipo penal, con ese vamos a cerrar la clase el día de hoy, que es con relación al delito de responsabilidad de conductores. En el delito de responsabilidad de conductores, este tipo penal sí es importante, porque más de algunos de ustedes ya lo ha vivido, ya lo ha pasado, ¿verdad? Algunos se han salvado, que no los encuentren en el tema de la responsabilidad penal, en el tipo de responsabilidad de conductores. Y aquí la ley establece que será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales, y la cancelación de la licencia de conducir de 3 meses a 5 años, y establece que, primero, quien condujere un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo efectos o bajo la influencia, de drogas tóxicas o estupefacientes. A veces o las personas que son detenidas bajo este punto, a veces cuando ya no están muy, digamos, lúcidos del pensamiento porque han ingerido algún tipo de bebida alcohólica, reclaman, y si ustedes van a ser abogados de ellos, también ustedes les van a reclamar: mire, Nico, mire, licenciado, fíjese que me detuvieron estos hijos de aquí, hijos de allá, y empiezan a tratar como quieran a las personas, pero yo no hice nada, o sea, yo no lesioné a nadie, no le pegué a ni un carro, no tiré a nadie. O sea, ellos empiezan a alegar porque piensan, ¿verdad?, que el hecho es que tiene que causar algún daño, y no. El hecho solamente de conducir un vehículo bajo influencia de alguna droga o algún estupefaciente o bajo efectos de licor, se comete el hecho. Y algunas personas dicen: mire, ¿y cómo demostrar? Ahora, pues existen alcoholímetros, ¿verdad? Ya sea algún tipo de alcoholímetro, o también algún tipo de prueba de sangre, en donde se pueda determinar el grado de alcohol que tenga la sangre, porque cada uno de nosotros tenemos un cierto grado de alcohol, pero se va a determinar a través de una prueba, de alcoholímetro, ya sea de esos que en su momento utilizan los policías municipales de tránsito o la Policía Nacional Civil, para poder determinar el alcohol o el grado de alcohol. Por favor, William. Buenas noches, licenciado. Fíjese que aquí leyendo el Código Penal me aparece el artículo 156 bis, que no sé si ya lo trató o si ya lo leyó. 56 bis. Sí, que fue... Sí, ese lo dejamos, me pasé al 157. Está bien, gracias. Sí, no hay. Entonces, en el tema del 156 bis, pues ahí solamente es el empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Recuerdan ustedes que actualmente pues también ha existido algún tipo de seguimiento. Esto más lo hace la Procuraduría General de la Nación con aquellas personas que utilizan menores de edad. Por ejemplo, la mayoría es para tortillerías o ventas en abarroterías, ¿verdad? O en tiendas conocidas para nosotros, para efectos de poder explotarlas, si lo vemos así, laboralmente, ¿verdad? Entonces, en algunos casos sí han existido personas menores de edad, pero que tienen algún tipo de permiso de los padres, y también tienen una autorización, si lo vemos, por la Inspección General de Trabajo o por el Ministerio de Trabajo, para efectos que puedan ellos realizar algún tipo de actividad laboral, ¿verdad? Entonces, también se podría dar, ¿verdad? Yo me pasé a 157 porque como les digo, es un tipo penal que sí es muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Miguel, por favor. Sí, licenciado, solo última pregunta. En el caso de que, por ejemplo, a veces las personas están tomando
pero, por ejemplo, tienen el carro parqueado y resulta que de alguna manera ellos, por ejemplo, la policía a veces pide, por ejemplo, los documentos del vehículo y el vehículo, por ejemplo, no está en movimiento, ni por ejemplo uno está dentro del carro. ¿Existe alguna norma que establezca esto? Mire, en este caso ya le toca al abogado, dependiendo la redacción, ¿verdad?, de la prevención policial. Cuando la policía redacta su prevención, desde ahí empieza uno a ver cómo el hecho se está formulando o la conducta. Porque es muy frecuente también que a veces, no sé si ustedes han visto en las carreteras, pero yo sí he visto a veces pilotos que se quedan dormidos sobre la motocicleta o dentro de un vehículo automotor y a veces están tomados, pero no están conduciendo el vehículo, sino lo que están haciendo es durmiendo dentro del vehículo o sobre el vehículo, ¿verdad? Entonces, la conducta acá no encuadra porque la ley es clara en establecer quién condujere, ¿verdad? Si yo no estoy conduciendo, estoy durmiendo dentro de un vehículo, yo no estoy conduciendo. ¿Puedo estar bajo efecto de licor? Sí, pero va a depender mucho de la prevención policial, de cómo los policías redacten y también de la postura y la versión de la persona, ¿verdad? Porque en un proceso penal, pues todos tenemos derecho a ser asistidos de un abogado y tenemos también el derecho, cuando estamos siendo sindicados de un delito, de declarar o no declarar, ¿verdad? Entonces, todo eso pueden ustedes argumentarlo dentro de un proceso dependiendo cómo se dio la aprehensión de la persona, ¿verdad? Porque a veces también hay testigos presenciales dentro de un caso, ¿verdad? Marisol, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo quisiera saber si, digamos, en dado caso, o sea, la policía persiguió a la persona que iba manejando el automóvil en estado de ebriedad y en ese momento, digamos que la atrapan, ¿verdad? Entonces ahí sí encuadraría esto. Sí, a veces hay personas que le dan la persecución para poder detener a la persona. Entonces, obviamente, conduciendo, aquí el verbo rector es conducir, ¿verdad? Si yo no estoy conduciendo, y como lo preguntaba el compañero Miguel, a veces se da también de que en algunos lugares, ahí se recuerdan ustedes, la ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública es prohibida. A veces hay personas que están consumiendo bebidas alcohólicas y tienen sus motocicletas, por lo común, las motocicletas parqueadas a un lugar y a la policía y los detiene. Entonces, toda esa parte es lo que hay que argumentar al momento de un hecho como tal. En su momento, a veces a las personas se les da, yo hablo mucho procesal, pero es parte de que ustedes en su momento ya llevamos una secuencia a la clase, y a veces uno ya cuando tiene un caso real de estos y que la persona no estaba conduciendo el vehículo, sino estaba en un lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y tenía a la par su vehículo, entonces uno lo que busca muchas veces es una falta de mérito a efecto de que no encuadre su conducta, y en algunos casos los jueces sí lo dan, dependiendo también cómo se comportó el sujeto activo, digamos, ¿verdad? Que es la persona que está en efecto bajo efecto de ebriedad o bajo efecto de licor, porque a veces también son agresivos. Entonces la policía, vean, con la policía, espero que no haya un policía aquí, si hay un policía, no todos, pero algunos, ¿verdad? Es cuestión de que a veces en la forma en cómo ellos redactan una prevención o cómo la otra persona se dirija hacia ellos para que ellos también pues tomen los hechos concretos en la denuncia, ¿verdad? Perdón, en la prevención policial. Entonces, todo eso va a variar. Por eso le digo, las circunstancias de un proceso son diferentes, ¿verdad? Pero ellos sí tienen el derecho de quitarle el vehículo a la persona si la vieron en estado de ebriedad, digamos. Sí, al momento que una persona está bajo efectos de licor conduciendo un vehículo automotor, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito tienen derecho a la consignación del vehículo y trasladarlo al predio autorizado para el efecto. Digamos que la persona se escondió en su casa, digamos, estaba cerca y lo estaban persiguiendo, y llegó a su casa y se encerró en su casa y dejó el vehículo afuera. Ellos tienen el derecho de llevarse el vehículo. Podrían consignar el vehículo, pero los argumentos para consignarlo, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? A veces sí se llevan el vehículo, pero si no hay una argumentación y ellos para entrar a una vivienda te necesitan una autorización judicial para poder llevar a cabo la aprehensión de una persona, porque ahí se recuerdan ustedes que ya la vivienda en su momento hay allanamiento de morada, ingresar
sin la autorización de la persona. Entonces, si se llevan el vehículo, obviamente ese vehículo va a pasar consignado, pero sin una causa que sustente la consignación, entonces hay que proceder a solicitar la devolución del mismo. Ya veo. Gracias, licenciado. Entonces, terminamos con esto, jóvenes. Para el próximo día, por favor, tener en cuenta, leer el artículo 157 en adelante, y por favor les encargo que vean todos los relacionados delitos contra el honor. Necesito que para el próximo día ustedes también lean lo que es el honor de una persona, en qué consiste, ver la diferencia entre calumnia, injuria y difamación.